creo que ya vamos a comenzar. Eh, bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las técnicas de análisis estadístico más recomendadas para cada tipo de estudio de la mano de Gabriel Alvarado, quien ha desempeñado diferentes cargos dentro de nuestra sociedad y ya tuvimos la oportunidad de poder tener una capacitación con ella en este ciclo de T-Basis. Cuando quieras, Gabu, puedes comenzar. Ok, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de cuál es el tipo de análisis estadístico adecuado según el tipo de investigación que ustedes estén haciendo. Y esto es muy importante porque si realizamos cualquier análisis estadístico, indiferentemente del tipo de investigación que tengamos y no es el adecuado, nuestros resultados, los resultados que estamos reportando y aparte, el análisis que hagamos posterior a eso no va a ser el correcto. Entonces, vamos a ver. Primero, muy importante saber qué es lo que yo puedo saber según el tipo de investigación que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de casos y controles o un estudio transversal en el cual yo estoy viendo tanto la exposición como el resultado al mismo tiempo, yo solamente puedo saber si hay una correlación entre los dos sucesos que estoy estudiando o si hay una diferencia entre grupos. Ahora, si yo estoy haciendo un ensayo clínico controlado o un estudio de cohortes en el que yo estoy evidenciando que la exposición se está dando antes del resultado, no solamente puedo saber si hay una correlación o una diferencia, también puedo reportar si hay causalidad. Esto es algo para que lo tengan en mente. Ahora, ¿cuáles son los tipos de análisis estadísticos que yo debo hacer en mi investigación? Entonces tenemos aquí dos aristas que vendrían siendo la estadística descriptiva y la estadística analítica. Sin importar el tipo de estudio que ustedes hagan, van a tener que hacer estadística descriptiva. Esta vendría siendo cuáles son los resultados que ustedes obtuvieron, es decir, cuánto se obtuvo de esto, cuál es el porcentaje, cuál es la medida de dispersión que se va a usar para esto. Y aparte, se puede realizar estadística analítica, que es la que les va a decir si hay una correlación, si hay una diferencia, o si hay causalidad entre una variable y otra. Ahora, en primer lugar, para hacer mi estadística descriptiva, debo saber qué debo tomar en cuenta para saber qué voy a utilizar. Entonces, aquí lo único que tengo que tomar en cuenta es si la distribución de los resultados es normal o no. Entonces, si yo tengo unos resultados con una distribución normal, que básicamente yo tengo mis resultados y los ordeno en orden creciente y me da una gráfica como esta, entonces puedo decir que mis resultados tienen una distribución normal. Y para mi estadística descriptiva voy a usar la media y como medida de dispersión voy a usar la desviación estándar. Ahora, tengo una distribución anormal, ordené mis resultados nuevamente, hice una gráfica y la gráfica me dio esto. Voy a usar lo que es la mediana y los cuartiles, que vendrían siendo el percentil 25 y el percentil 75. Entonces, si yo tengo ordenados todos mis resultados, el resultado que está justamente en el medio, que vendría siendo el percentil 50, es mi mediana. Y ahí voy a tomar como medidas de dispersión mis percentiles 25 y 75, porque lo que va por debajo del percentil 75 y por encima del percentil 75 vendrían siendo datos muy extremos que me desviarían lo que vendrían siendo mis resultados. Ahora, la parte que es un poco más confusa es cómo elijo yo mi prueba analítica. Entonces, primero tengo que tomar más o menos 7 cosas en cuenta, pero esto va a depender del tipo de investigación. Entonces, tengo que saber si mi estudio es observacional o experimental, si estoy buscando diferencia o correlación entre las variables, si las mediciones son dependientes o independientes, y esto quiere decir que una medición dependiente es que yo estoy haciendo las mediciones y las estoy comparando en el mismo sujeto. Es decir, estoy haciendo un antes y un después. Por decir, la efectividad de un tratamiento. Yo estoy midiendo al sujeto antes de tomar el tratamiento y lo mido después. Lo hago con todos los sujetos, pero estoy comparando su antes y su después. Eso es una medición dependiente. Si yo estoy comparando a un sujeto con otro, entonces las mediciones son independientes. Si las variables son discretas o continuas, es decir, si son variables numéricas, son variables continuas. En cambio, si es una clasificación o son cosas de sí o no, son variables discretas. Tengo que saber también, como en el caso anterior, si la distribución es normal o no. Esto solamente es relevante si las variables son continuas. Tengo que tomar en cuenta cuántos grupos estoy estudiando
y cuál es el tamaño de mi muestra. Ahora, los que tienen asterisco, o sea, es decir, el punto 2, el punto 6 y el punto 7, solamente los voy a tomar en cuenta si mi estudio es experimental, ¿ok? Ahora, voy a comenzar con los estudios observacionales porque son los que más hacemos nosotros como estudiantes de medicina. Entonces, si yo tengo un estudio con mediciones independientes, es decir, estoy comparando un sujeto con otro, mis variables son continuas, es decir, estoy estudiando valores de presión arterial, valores de IMC, de peso, etcétera, y la distribución de mis datos es normal, voy a hacer una regresión lineal. Ahora, si la distribución de mis datos no es normal, yo lo que puedo hacer es que con el programa estadístico que estoy usando, que luego les voy a conversar un poquito más de eso, ¿no? Yo convierto mis resultados en logaritmos y eso va a hacer que ellos tengan una distribución normal y a eso le hago una regresión lineal. Ahora, si yo tengo igualmente mediciones independientes, pero mis variables son discretas, es decir, estoy estudiando la muerte o no, estoy estudiando sexo, estoy estudiando el IMC, pero en vez de por valores, por clasificación, igual como la presión arterial, estoy estudiándola por clasificación, ahí haría una regresión logística. Aquí no tomo en cuenta la distribución normal, porque esta solamente la vamos a tomar en cuenta cuando estamos hablando de variables continuas. Ajá. En este tipo de estudio tendríamos igual mediciones independientes, pero ahora estoy viendo el tiempo para que pase un evento. Estos generalmente son estudios de supervivencia, es decir, cuánto tiempo pasa desde que pasa este evento hasta que la persona muere. Y en esto realizaríamos una regresión de Cox, ¿ok? Ahora, tengo otro estudio. Tengo mediciones dependientes, es decir, estoy estudiando el mismo sujeto en diferentes momentos, como les expliqué antes, por lo menos un antes y un después de un tratamiento. Las variables que estoy estudiando son continuas, es decir, estoy estudiando tratamiento antihipertensivo. Tomo la presión arterial antes, después y la mido con valores numéricos en vez de con clasificación. Igualmente, como dije en el primer ejemplo, si la distribución es normal, le hago una regresión lineal de modelo mixto. Y si esta no es normal, yo le hago, igualmente convierto los resultados en logaritmos y a esto le aplico una regresión lineal de modelo mixto. Ahora, estoy haciendo una medición dependiente con variables discretas. Estoy haciendo el mismo estudio que antes, solamente que esta vez estoy estudiando la presión arterial según la clasificación. Hago una ecuación de estimación generalizada. ¿Qué pasa? En un estudio probablemente tengamos que combinar en gran medida ciertas de estas pruebas, porque yo puedo estar estudiando la presión arterial tanto por su clasificación como por sus valores. Sin embargo, las personas que son estadistas profesionales, ellos suelen recomendar hacer mediciones de variables continuas por encima de variables discretas. Es decir, si van a estudiar presión arterial, es mejor estudiarla en cuanto a sus valores que estudiarla en cuanto a su clasificación. Ahora, lo que se deben estar preguntando todos, ¿por qué hago regresiones en los estudios observacionales? Básicamente, las regresiones, ellos lo que hacen es que si yo quiero estudiar, vamos a usar el ejemplo de la presión arterial según el sexo. Quiero saber si hay diferencias según el sexo. Pero estoy haciendo un estudio observacional, entonces yo no estoy controlando ninguna variable y por lo tanto tengo riesgo de que según la población que yo escogí pueda tener algún tipo de sesgo. Entonces, para evitar este sesgo, yo lo que hago es que en la regresión tú puedes ajustar, bueno, yo quiero estudiar presión arterial según el sexo, pero no quiero que esto no quiero tener un sesgo según la edad que pueda presentar esta población. Entonces yo pongo que quiero ajustarlo según la edad. Entonces la regresión me ajusta todas esas mediciones para yo evitar esos sesgos de selección, ¿ok? Y por esto es que hacemos regresiones en los estudios observacionales. Y ahora la verdadera pregunta que todos se están haciendo ahorita es ¿qué pasó con el chi cuadrado? Así que ahora vamos a entrar en lo que son los estudios experimentales. Si bien el chi cuadrado es muy bueno, él no nos va a poder ayudar en los estudios observacionales por lo que les dije antes, porque él no va a tomar en cuenta estas variables que nos están haciendo sesgo. Entonces, ahora estoy haciendo un estudio experimental y estoy buscando diferencias entre dos grupos. Mis mediciones son independientes, es decir, estoy comparando un sujeto con otro. Estoy viendo variables continuas. Digamos que estoy estudiando diferencias en actividad físicas y el IMC.
La distribución de mis datos es normal y aparte estoy estudiando dos grupos. Grupo sedentario, grupo no sedentario. Para esto estoy utilizando una T-Student. Ahora, estoy haciendo el mismo estudio, pero dividí en más de dos grupos. Es decir, tengo un grupo sedentario, tengo un grupo de actividad física moderada y uno de actividad física alta. Entonces tengo que hacer un análisis de varianza ANOVA. Ajá. En este momento estoy haciendo un estudio experimental con diferencia entre dos grupos. Igual, variables independientes, mediciones independientes con variables continuas, como podría ser, vamos a hablar ahorita de peso, y la distribución es anormal, según los grupos que yo estoy estudiando. Tengo dos grupos, entonces voy a usar una prueba U de Mann-Whitney. Ok, si tengo el mismo tipo de estudio, pero estoy usando más de dos grupos, dije variable de peso, entonces nada, pongo tres puntos de corte o algo así. Voy a usar la prueba H de Kruskal-Wallis, ¿ok? Igual yo todo esto se los voy a mandar porque para que lo tengan como una hoja, tengo unos algoritmos que les voy a mandar. Y bueno, digamos que tengo un estudio experimental, diferencias de grupos, con mediciones independientes, y las variables son discretas. Estoy estudiando clasificación del IMC, igual por actividad física. Tengo dos grupos y mi muestra es menor a 20. Entonces voy a usar una prueba exacta de Fisher, es decir, estoy haciendo el mismo estudio, sedentarios, personas con actividad física, IMC por clasificación, y tengo dos grupos y mi muestra son 17 personas. Si estoy haciendo el mismo estudio, y decidí dividirlo en tres grupos, o tengo 20 o más personas, utilizaría un chi cuadrado para analizar estos grupos, ¿ok? Ajá, entonces, si yo quiero hacer diferencia entre grupos según su mortalidad, quiero saber si desde el momento que pasa un accidente de tránsito hasta que muere hay una diferencia según el sexo de la persona que sufrió el accidente. Entonces yo haría una estimación de Kaplan-Meier. Que la estimación de Kaplan-Meier también lo pueden ver como un tipo de gráfico de supervivencia. También lo pueden encontrar así. Ajá. Entonces, estoy haciendo un estudio experimental, diferencia entre dos grupos. Mis mediciones son dependientes, como les expliqué anteriormente. Estoy haciendo mediciones en un mismo sujeto en diferentes momentos y las estoy comparando una con otra. Mis variables son continuas, la distribución es normal y tengo dos grupos. Entonces haría una prueba T pareada que básicamente es una T de student, pero para mediciones dependientes. Ajá. Ahora, igual un estudio experimental de diferencia entre grupos. Mis mediciones son dependientes, recuerden, un mismo sujeto, con variables continuas, distribución normal, pero esta vez tengo más de dos grupos. Entonces aquí haría un análisis de múltiples varianzas de ANOVA o una regresión de modelo mixto. Ajá. Ahora, en los estudios experimentales, diferencias entre dos grupos, en los que tengo mediciones dependientes, un mismo sujeto en diferentes momentos, con variables continuas, pero con distribución anormal, y en el que tengo grupos, voy a usar una prueba de los rangos con signos de Wilcoxon. ¿Ok? Esto también lo pueden utilizar cuando tienen variables ordinales, es decir, que llegan primero, segundo, tercer lugar, cosas así, también pueden utilizar esta prueba. Un estudio experimental de diferencia entre grupos con mediciones dependientes, variables continuas, distribución anormal y esta vez con más de dos grupos, a diferencia del anterior que era solamente con dos grupos, utilizaría una prueba de Friedman. Y de último, en la sección de estudios experimentales en los que estoy buscando diferencias entre los grupos, tendría una con mediciones dependientes y variables discretas, y dos grupos utilizaría la prueba de McNemara. ¿Ok? Ajá. Ahora estoy buscando correlación entre las variables. Entonces, en los estudios de correlación realmente no se toma en cuenta si las mediciones son dependientes o independientes, porque estas suelen ser independientes, ¿ok? Cuando estoy buscando correlación entre variables. Entonces,
tomaría en cuenta que las variables son, tomando en cuenta variables continuas, como le pueden ser el IMC y el peso y una distribución normal, digamos que estoy buscando si hay una correlación entre el consumo de tabaco y la presión arterial alta. Mis resultados me dieron una distribución normal, podría utilizar una prueba de correlación de Pearson. Y ahora, si yo tengo el mismo estudio, pero mis resultados tuvieron una distribución anormal. Entonces, utilizaría una prueba de correlación de Spearman. Si yo estoy buscando una correlación entre variables con variables discretas entre dos grupos, podría utilizar una prueba de correlación de Spearman o una prueba capa, pero la prueba capa es una prueba muy específica. Yo solamente la voy a usar cuando estoy estudiando pruebas diagnósticas. Es decir, si yo quiero saber si yo quiero comparar una prueba diagnóstica con otra para saber si una es igual o no es inferior a la otra, utilizaría una prueba capa. Ajá, ahora, ¿qué recomiendo para hacer análisis estadísticos? Bueno, en primer lugar está el clásico SPSS. Es muy bueno para análisis estadístico avanzados, muy versátil. O sea, no solamente pueden hacer cosas de medicina con él, si quieren hacer análisis estadísticos para negocios también lo pueden hacer, pero es pago. Tienen R es gratis, sin embargo requiere que aprendan un poco programación. Pueden no tener que aprender programación si quieren aprender R, porque R es un lenguaje de programación como tal, y él les da pruebas estadísticas. Sin embargo, hay un plugin que se llama ECR, que básicamente les permite usar R sin tener que aprender el lenguaje de programación. Y bueno, tienen EpiInfo, que es gratis, es user-friendly. Es muy bueno porque también les sirve como plataforma de recolección de datos. Sin embargo, en él no pueden hacer análisis estadísticos muy avanzados, como pueden ver, es para investigaciones epidemiológicas. A lo mejor les deja hacer regresiones, regresión logística, regresión lineal. También les deja hacer algunas otras cosas, como a lo mejor un chi cuadrado, una t-student, pero si quieren hacer por lo menos una prueba Udemy-Whitney, probablemente EpiInfo no les sirva para eso. Ahora, mi gran recomendación del día de hoy es que hagan este curso que pongo acá. Es un curso que está en edX, está archivado, por lo tanto, ni que paguen podrían conseguir el certificado. Sin embargo, es muy bueno. Toda la información que les di ahorita, pues acá el módulo 3 de ese curso. Y el curso les habla de muchas otras cosas, les enseña a usar R, les habla de cómo usar este plugin del que les hablé, y en verdad es muy bueno. Así que, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a esperar un momento a ver si alguien escribió alguna pregunta o quiere abrir el micrófono antes de cerrar. Fue súper resumido, súper conciso, me gustó full y de verdad les recomiendo que hagan el curso. Cualquier cosa, a través de Julia les voy a pasar esta presentación y aparte el algoritmo que les dije con los links para descargar tanto EpiInfo como R y el plugin de R que les hablé y también el link al curso. Sí, se los voy a pasar. De todas formas, el link del curso pueden pedirlo por el Instagram de Sociem porque lo pusimos hace unas semanas por los Close Friends en los Sociem Hacks. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, así que nos quedaría solo despedirnos. Muchísimas gracias, Gabo. Me parece increíble y ojalá seguimos haciendo actividades, pues sigas participando con nosotros. Claro, por supuesto.